hasta ahora nos hemos concentrado en utilizar Code First o código primero. Es decir, que teníamos una aplicación de C Sharp y a partir de ella creábamos una base de datos en SQL Server. Pero tú quizás no siempre quieras hacerlo así. Habrá ocasiones en las que tú vas a tener una base de datos ya creada y tú vas a querer portarla en tu aplicación de manera que tú puedas utilizar Entity Framework con tu base de datos ya creada. Entonces, a esta técnica le llamamos Database First o base de datos primero. Vamos a ver que en Database First tenemos dos maneras de trabajar, dos maneras de proceder, que son, la primera es que tú vas a importar todo el código, todos los modelos, las tablas, etcétera, hacia tu aplicación de C Sharp y vamos a ir a empezar a usar migraciones. Es decir, luego de importar todo ese código, luego de crear el DB context, luego de crear los modelos, vamos a pasar a utilizar migraciones para que así tú puedas utilizar código de C Sharp para hacer alteraciones hacia esa base de datos que ya está creada. Así, si tú creas, por ejemplo, una nueva columna en una tabla, tú lo vas a poder hacer desde C Sharp y vas a poder mandar esos cambios a la base de datos. La segunda manera el segundo camino que ofrece base de datos primero es que tú siempre vas a utilizar base de datos primero. Así, si tú haces nuevos cambios en la base de datos, vamos a importar esos cambios hacia nuestra aplicación de C Sharp. Sin embargo, nunca vamos a hacerlo al revés. Es decir, en ese segundo camino, nunca vamos a hacer un cambio en nuestro modelo en C Sharp y vamos a enviar ese cambio hacia la base de datos. En el segundo camino, eso no lo vamos a hacer. Así que vamos a ver cómo hacer esto. Vamos a ver cómo trabajar estos dos caminos de Database First. El primero que vamos a ver es que vamos a utilizar Database First y luego vamos a configurar el proyecto para que utilice migraciones y así poder hacer cambios desde nuestra aplicación hacia nuestra base de datos. Vamos a ir a SQL Server Management Studio. Estamos aquí y vamos a ver que tenemos nuestra base de datos con la cual hemos estado trabajando. Lo único que yo hice es que yo le borré la tabla de Entity Framework. Así que se podría decir que esta es una base de datos que yo he creado manualmente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Visual Studio y no vamos a trabajar con esta aplicación de consola que hemos estado trabajando, sino que vamos a crear un nuevo proyecto, un proyecto desde cero. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar Database First en este proyecto. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a crear un proyecto web y le vamos a poner de nombre DBFirst 1. Le pongo DBFirst 1 o base de datos primero 1 porque luego vamos a crear otro para el segundo camino de la técnica base de datos primero. Así que vamos a presionar OK, vamos a seleccionar la plantilla de Web Application, .NET Core y vamos a presionar OK nuevamente. Aquí estamos en nuestro proyecto y lo que vamos a hacer es que vamos a, como te decía, a importar todo el código o a transformar esa base de datos en modelos de C Sharp y en un DB Context. Entonces para eso vamos a ir al Package Manager Console, que lo tenemos acá. Si no lo tienes acá, puedes ir a Tools, Nugget Package Manager Console. Vamos a limpiar esto y vamos a ver que para utilizar base de datos primero tenemos que utilizar un comando llamado scaffold dbcontext. Con este comando yo necesito pasarle un conjunto de informaciones. Una de ellas es el connection string de donde se encuentra mi base de datos. Otra es el proveedor que vamos a utilizar para trabajar con Entity Framework. Si recuerdas, los proveedores son los que nos dicen con qué proveedor de base de datos nos estamos conectando, si es SQL Server, MySQL, etc. En este caso yo voy a utilizar el de SQL Server. Y por último, podemos indicar también la carpeta en donde se van a colocar todas estas clases. Así que vamos a pegar este código y vamos a ver que lo que tenemos aquí es que primero tenemos un connection string que apunta a la base de datos que estábamos viendo hace un segundo. También tenemos el proveedor, que en este caso es el proveedor de SQL Server. Y tenemos este parámetro en el cual yo puedo indicar en qué carpeta se van a colocar las clases. En este caso va a ser en la carpeta Models. Así que si asegurándonos de que tenemos aquí nuestro proyecto, vamos a presionar Enter y vamos a ver que al cabo de unos segundos se van a generar todos los modelos que representan tablas de mi base de datos. Vemos que ya ha terminado, así que aquí tenemos nuestro dbContext. Fíjate que es una clase que hereda de dbContext. Tenemos nuestros dbset, el de cursos, direcciones, estudiantes. También tenemos esta advertencia acá porque se ha colocado el connection string aquí en mi dbContext. Esto sucede porque
Es decir, la advertencia nos la dan porque tú sabes que es buena práctica colocar esto en un archivo de configuraciones. Por ahora lo vamos a dejar así. Y vemos que también se han configurado nuestro API Fluente con las configuraciones de las columnas. Por ejemplo, podemos ver que esta columna tiene una longitud máxima de 100 caracteres. Entonces, vamos a ver que también tenemos nuestros modelos como estudiantes, cursos, direcciones, etcétera. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Vamos a ir a una página y vamos a tratar de hacer un query hacia nuestros estudiantes, por ejemplo. Vamos a venir a index, vamos a venir hacia el code behind y vamos a utilizar acá nuestro DB context. Normalmente uno lo que haría es que uno utilizaría inyección de dependencias para inyectar el DB context, pero para hacer esto un poco más rápido, ya que este es un ejemplo de database first y no de inyección de dependencias, lo vamos a hacer acá. Vamos a decir using var context y vamos a traer nuestro DB context. Ya aquí podemos ver que yo puedo hacer un listado de estudiantes, por ejemplo, estudiantes, context, punto. Ya todo esto va a funcionar tal cual tú trabajabas con Code First, es decir, no, nada cambia, no cambia el Entity Framework. Lo único que hicimos fue traer o crear los modelos y el DB Context a partir de una base de datos ya creada, pero después de ahí, todo lo que hemos aprendido hasta ahora se aplica. Vamos a ver, vamos a hacer un toList y vamos a colocar un breakpoint acá y vamos a presionar F5 y vamos a ver que nuestro código ha corrido, tenemos 3 estudiantes y vemos que tenemos la información de esos estudiantes. Así que hasta ahora todo ha funcionado, pero como te decía, entonces tenemos que mirar un poco más hacia adelante, porque, por ejemplo, vamos a decir que yo quiero hacer un cambio a mi base de datos. ¿Cómo yo puedo proceder? Como te decía, hay dos caminos para proceder. Vamos a ver el primero. Vamos a ver, vamos a decir que yo quiero activar migraciones. Yo empecé con una base de datos, pero ahora yo quiero pasarme al modelo Code First o al modelo código primero. ¿Cómo podemos hacer eso? Fácil. Lo primero que tenemos que hacer es que debemos agregar una migración. Vamos a agregar una migración. La razón por la que tenemos que hacer esto de entrada es porque, como no tenemos las migraciones activadas, tenemos que hacer esto para que Entity Framework tome todos esos cambios o todas esas tablas y configuraciones que ya tenemos en la base de datos y las coloque en una migración. Entonces le vamos a colocar de nombre inicial. Vamos a decir que es la migración inicial o la primera migración. Y vamos a ver que al cabo de unos segundos nos va a salir esta clase que contiene todos los cambios, que nos dice vamos a crear la tabla cursos, instituciones, etcétera. Pero yo no debería correr esta migración porque ya la tabla cursos e instituciones ya existe. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar o vamos a generar el script de la migración y vamos solamente a aplicar dos cambios. El cambio que crea la tabla de Entity Framework y el cambio que indica que esta migración ya ha sido realizada. Así que vamos a hacer esto. Vamos a decir script migration y vamos a presionar enter. Vemos que nos ha salido la migración y vamos a copiar esto y vamos a llevarlo a SQL Server. Aquí estamos, así que vamos a hacer un nuevo query. Vamos a llevar esto, vamos a pegar esto y vamos a presionar, vamos a ir hacia Visual Studio y vamos también, que no se nos olvide, que también necesitamos este registro, el registro que indica que ya la migración ha sido realizada. Y vamos a regresar acá, vamos a presionar F5 y ya hemos terminado esta parte. Entonces vamos a regresar a Visual Studio y vamos a proceder ya con Code First, porque ya hemos terminado básicamente. Vamos a decir que yo quiero agregarle una columna a estudiantes. Yo quiero agregarle un apellido. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Yo simplemente voy a venir al modelo y voy a agregar la propiedad. Y ahora, ¿qué sigue? Vamos a agregar una migración. Vamos a decir add migration. Vamos a decir estudiantes, apellido. Vamos a presionar Enter y vamos a ver que ahora se va a crear la migración, la cual solamente indica que se ha agregado una columna. Se ha agregado la columna apellido a la tabla estudiantes. Ahora vamos a venir al Package Manager Console y vamos a decir Update Database. Y vamos a ver que la migración se ha aplicado. Regresamos a SQL Server y si venimos a estudiantes, vamos a ver que ahora tenemos en las columnas la columna apellido. Y pues ya hemos visto el primer camino, por decirlo de alguna manera, de base de datos primero, en donde empezamos con base de datos primero y configuramos luego el proyecto para que utilice
migraciones. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener un proyecto con base de datos primero y vamos a ver cómo, si la base de datos cambia, cómo podemos actualizar nuestro proyecto para que siga utilizando base de datos primero o database first, pero que se mantenga sin utilizar migraciones. Vamos a ver esto. Vamos a cerrar esto acá. Y lo que vamos a hacer es que vamos a regresar a Visual Studio y vamos a crear otro proyecto. Vamos a crear rápidamente otro proyecto, el cual va a tener esencialmente la misma configuración. Le vamos a poner dbFirst 2. Vamos a decir OK. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a colocar este proyecto como el proyecto Startup. Y vamos a empezar diciendo, vamos a limpiar esto y vamos a traer o vamos a nuevamente a correr nuestro comando de scaffold dbcontext para utilizar database first en este proyecto. Cometimos un error porque el default project sigue siendo dbFirst 1, debe ser dbFirst 2 y vamos a hacerlo de nuevo y ya ha culminado. Vamos a nuevamente a comentar este código y vamos a continuar. Entonces, como te decía, ¿qué pasa si ahora, es decir, ya tenemos nuestros modelos y nuestros dbcontext acá y todo está muy bien, pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo hago una actualización sobre la base de datos? ¿Cómo yo obtengo esos cambios acá? Por ejemplo, vamos a decir que vamos al modelo de estudiantes y vamos a ver que tenemos la columna o la propiedad apellido. Vamos a decir que vamos a ir hacia SQL Server y vamos a agregar una nueva columna. Esta nueva columna yo la voy a agregar a nivel de la base de datos, la voy a agregar yo, no la voy a agregar a través de Entity Framework. Entonces yo voy a decir apellido 2, por decir algo, y vamos a colocarle un nvarchar 50. Vamos a grabar esto y vemos que ya tenemos esta nueva columna acá. Sin embargo, aquí en C Sharp yo no tengo conocimiento de esa columna. ¿Cómo yo puedo decirle a mi modelo que existe una nueva columna? Hay dos maneras de hacer esto. La primera manera, que no es para nada glamurosa, es yo venir acá, yo colocar la propiedad a mano y ya con eso va a funcionar. Vamos a ver esto. Vamos a ver que realmente es tan simple como agregar yo mismo los cambios a nivel de C Sharp. Vamos a nuevamente a traer nuestro listado de estudiantes. Vamos a ver que estamos trayendo el listado de estudiantes, vamos a colocar un breakpoint y vamos a presionar F5. Vamos a agregar data, vamos a ir hacia SQL Server y vamos a agregarle data al apellido 2 para que se vea que realmente está viniendo la información. Vamos a decir apellido 1 y apellido 2. Vamos a presionar F5 y vamos a refrescar esta página. Y vamos a ver que ahora sí tenemos la información de los apellidos, el apellido 1 y el apellido 2. Como puedes ver entonces es muy fácil que si hay cambios en la base de datos, traducir esos cambios al código de C Sharp. Quizás tú no quieras hacerlo así, como te decía, esa es la manera menos glamurosa, pero tiene una ventaja sobre la segunda manera que te voy a decir ahora. Y es que, fíjate que yo nada más tuve que hacer el cambio acá. La otra manera sería volver a ejecutar el comando para hacer el database first o base de datos primero en nuestro proyecto, pero eso tendría el problema de que sobreescribiría cualquier cambio que yo coloque acá. Por ejemplo, si yo coloco este código de acá, en un archivo externo, entonces cuando yo vuelva a colocar el comando de base de datos primero, esos cambios se van a reemplazar. Vamos a ver esto. Vamos a ver que si yo regreso hacia SQL Server, y vamos a decir que yo voy a hacer una tercera columna. Vamos a hacer otra columna rápidamente. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a decir apellido 3. Y vamos a hacerlo también varchar. Vamos a grabar los cambios y vamos a regresar acá. Vamos a decir que yo quiero la manera menos glamurosa. Vamos a limpiar esto y vamos a utilizar este comando nuevamente. Pero vamos a indicar force. Force porque yo quiero que reemplace todo lo que está acá. Entonces vamos a decir enter y vamos a ver que al cabo de unos segundos va a terminar y vamos a venir a estudiantes y vamos a ver que aquí está apellido 3. Pero como te decía, fíjate como ahora, por ejemplo, este warning que estaba comentado aparece descomentado porque él sustituye todo lo que yo había hecho y vuelve a colocar la clase por defecto, la información por defecto. Y esto puede quizás no ser agradable porque a lo mejor tú harás algunas configuraciones al dbcontext que tú no quieres que se sobrescriba cuando tú utilices nuevamente el comando database first.
Y pues en este video hemos aprendido a utilizar Database First, vimos los dos caminos, el primero donde iniciamos con base de datos primero y luego activamos las migraciones, y un segundo camino donde siempre nos mantenemos utilizando base de datos primero. Tú usarás el que te convenga en la situación en que te encuentres. Muchas gracias.